Hola amigos de Rueda Económica, bienvenidos a un vídeo nuevo. Sí, bien, un vídeo nuevo. Bien, este es un vídeo un poquito especial, ¿no? Porque yo creo que sobre todo este vídeo sale relacionado por un comentario de un escuchante. ¿Qué es un escuchante? Bueno, es una persona que ha visto el vídeo y que ha dejado el comentario. Como tú puedes hacerlo si quieres que comentemos en el canal pues algún otro tema económico o alguna otra fricada de economía, porque aquí se hablan de cosas un poco de todo, ¿vale? Bueno, la duda que digamos este escuchante comentaba, ¿no?, es que si hace falta el salario mínimo internacional con la renta mínima de inserción, no la renta mínima de inserción que está aprobando, que ha aprobado, que va a aprobar o que va a aprobar el gobierno, pero bueno, está ahí, ¿no? Yo creo que es una pregunta pues bastante interesante, ¿no? Porque se mezclan una serie de conceptos y yo creo que sobre todo lo más interesante es ver cómo se relacionan ambos, ¿no? Es decir, qué problemas puede conllevar una cosa respecto a la otra, ¿no? Entonces, pues me parece que es, digamos, pues interesante ver todos estos efectos, ¿no? Bien, la realidad que es que cuando el Estado va a crear este salario mínimo de inserción, lo que está haciendo seguro es crear un mínimo, ¿no? Y si, por ejemplo, es decir, que si por ejemplo el salario mínimo, la renta mínima de inserción, perdón, se refleja que se considera que son 500 euros, esto lo que nos va a hacer es que ese salario mínimo sí o sí vayan a ser esos 500 euros. Bien, eso yo creo que está bastante claro. ¿Por qué? Porque nadie estaría dispuesto a trabajar por una cantidad de dinero inferior, porque ya va a obtener esos 500 euros sin más, estando en casa y ya está, ¿no? Bien, esto es algo lógico desde un punto de vista de decir, vale, estamos hablando de estos 500 euros mínimo. Entonces, ¿por qué hemos establecido este salario mínimo de 950 euros o qué efectos tiene, ¿no? Bien, empieza a haber una derivada, ¿no? Y es que el gobierno, según fuentes gubernamentales, pues van a permitir que esta persona cobre una cantidad mínima, ¿no? Y a partir de esa cantidad mínima, pues al final implicaría pues que perderías esta prestación, ¿no? La cantidad mínima por la que se está hablando son de 200 euros, ¿vale? Que tampoco es una cantidad brutal, pero sí se establece, digamos, esa cantidad, ¿no? Bien, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos con una curva en la que 500 es el mínimo, de 500 a 200 puedes trabajar y compatibilizar ambas ayudas, y a partir de esos 200, pues digamos que directamente perderías los 500 euros, ¿no? ¿Qué significa? Que va a haber mucha gente que si le dijeran que va, en vez de cobrar 200 euros, va a cobrar 250 euros, pues diría que no. ¿Por qué? Porque no merece la pena. Su situación es que pasaría de 700 a 250 euros y esto llegaría hasta, digamos, esas, digamos, cantidades, ¿no? Digamos que habría muchos trabajadores que a la hora ante la posibilidad de decir trabaja más horas, pues directamente no le va a interesar. Va a haber un punto en el que no le va a interesar, ¿no? Bien, podemos hacer esos cálculos y ver exactamente en qué proporciones o en qué cantidades estamos hablando, ¿no? Bien, una de las diferencias que sobre todo se produce con el tema de las rentas mínimas o las rentas mínimas de inserción respecto al sueldo o el salario mínimo interprofesional es que el salario mínimo interprofesional está siempre considerado en 14 pagas y las rentas mínimas de inserción están consideradas siempre en 12 pagas, ¿no? Entonces habría que normalizar esa cantidad, ¿no? Es decir, que cuando estamos hablando de 950 euros de salario mínimo al mes en España, serían 14 pagas, que es lo mismo a 1.108 euros en 12 pagas, ¿no? Para tenerlo normalizado, ¿no? Bien, desde un punto de vista lógico, lo que hemos visto anteriormente es que hasta los primeros 200 euros, pues sí, quiero trabajar, pero a partir de esos 200 euros, pues dime cuántas horas voy a trabajar, porque igual puede que no me merezca la pena, ¿no? Si hacemos el cálculo de estos 200 euros respecto a los 1.108 euros de salario mínimo, nos encontraríamos que esto representa el 18%, ¿no? Entonces, claro está, te dicen que has acabado el salario mínimo, salen estos números. Si estamos hablando de otros salarios, pues estos números pues serían totalmente, digamos, diferentes, ¿no? Bien, pero vamos a hacerlo con el cálculo del salario mínimo, que es el tema relacionado de este vídeo, ¿no? Bien, hasta el 18% estoy dispuesto a trabajar. Por encima del 18%, pues dime hasta cuándo me puede interesar, ¿no? Bien, vamos a hacer el cálculo también con los 500 euros, ¿no? Los 500 euros, a ver cuántas cantidades corresponden, ¿no? Si hacemos el cálculo de estos 500 euros respecto a los 1.108 euros que hemos considerado, estaríamos hablando del 45% de la jornada, lo que representan estos
500 euros respecto el total del salario mínimo. Es decir, que si tú, empresario, me vas a decir que me ofreces un trabajo pues a media jornada, pues igual lo que tengo que decirte, pues que posiblemente no me merezca la pena. ¿Por qué? Porque realmente 18 más 45 estaríamos al 63%, ¿no? Para que me empezaría a merecer algo la pena el tema de media jornada, pues tiene que ser una jornada muy amplia, por no decir que tenga que ser una jornada casi completa. Pero antes de continuar con el vídeo, ¿te has suscrito al canal? ¿Sabes que es gratis suscribirse al canal? O porque no das a me gusta, que ya que has visto todo este vídeo, dale a me gusta. Vale, por favor. Nada, es broma, ¿no? Bien, si os dais cuenta, a partir de un punto, es un punto que nos merecería la pena, ¿no? Y está calculado en este 63%. A partir de este 63% de jornada laboral con salario mínimo interprofesional, sí que nos merece la pena empezar a trabajar más. Aunque bueno, como todo, ¿no? Habrá gente que pueda pensar, decir, vale, sí, voy a ganar un poquito más de dinero si me dan una jornada, por ejemplo, al 75%, pero realmente voy a trabajar muchas horas por muy poco dinero. Entonces, eso sería una derivada pues importante a la hora de pensar el problema de las rentas mínimas de inserción, ¿no? ¿Qué problemas tiene desde el punto de vista laboral, ¿no? Es más, en el caso del País Vasco, que yo creo que es una sociedad en la que llevamos muchos años ya con la RGI, la Renta de Garantía de Ingresos, muchos problemas que se ocasionan es que, sobre todo, gente que quiera trabajar a media jornada, pues se lo tiene que plantear muy mucho si le merece la pena trabajar mucho, y las diferencias son todavía más importantes. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, el cálculo con la renta mínima de inserción se calcula en 500 euros, ¿vale? Pero, ¿qué pasaría si esta renta mínima de inserción se establece, como está en el País Vasco, en 693 euros, ¿no? Si hacemos el mismo cálculo que antes hemos hecho con estos 500 euros, nos encontráramos que esos 693 euros respecto al salario mínimo interprofesional representan el 62,5%, ¿no? Es decir, que sumamos 62,5% más ese 17%, pues encontramos cerca del 80%. Si os dais cuenta, estaríamos hablando de unas cantidades pues que directamente el trabajo a media jornada pues estaría directamente destruido, ¿no? Socialmente es difícil, o económicamente es difícil, que a un trabajador le interese realmente trabajar a media jornada. ¿Por qué? Porque es que gana más estando en casa. Bien, también es cierto que en el País Vasco hay una diferencia importante, y es que no es tan fácil que te permitan compatibilizar tener un trabajo, aunque sean esos 200 euros, respecto a la RGI. Si tú tienes un sueldo, tú ganas 200 euros, no te van a dejar tenerlo, sino que directamente esa RGI pues puede que te la suspendan, o puede incluso que te encuentres que directamente pues estarías trabajando gratis, ¿no? Entonces, esto hace que mucha gente pues se lo plantee mucho, ¿no? Cuando estás cobrando esta RGI, si te merece la pena pues trabajar o no trabajar, ¿no? Fijaros la problemática que esto tiene, y la problemática que puede llevar a que mucha gente pues decida directamente pues trabajar en B, o directamente no trabajar, porque realmente le puede merecer la pena quedarse en casa, ¿no? Más que, digamos, otra cosa, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Bien, desde el punto de vista del salario mínimo interprofesional también tiene otra problemática, ¿no? Y yo creo que es una problemática que puede haber que muchos empresarios se puedan aprovechar de esta situación, ¿no? Yo creo que, pues, es fácil verlo, ¿no? A ti realmente te interesan los 200 euros. El tema de número de horas, pues, te da un poco igual, ¿no? O sea, si os dais cuenta, ¿no? Lo que interesa son los 200 euros y no tanto las horas, ¿no? Entonces, podría haber gente que estaría dispuesta a decir, bueno, pues por estas 200 euros, que es el 17% de la jornada, que si os dais cuenta es hora y pico, no llega a 2 horas, pues podría haber gente que estaría dispuesta a decir, pues bueno, pues prefiero, no me importa trabajar 3-4 horas. ¿Por qué? Porque al final voy a ganar lo mismo, y lo que me interesa son esos 200 euros, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Fijaros cómo podría haber muchos empresarios que se aprovecharían de esta situación y directamente pues preferirían contratar a gente trabajando ese 16-17% del tiempo que tener a gente trabajando el 50-60%. ¿Por qué? Porque directamente no interesaría a ninguna de las partes, y con todo eso lo que, digamos, conllevaría, ¿no? Entonces, habría que tener mucho cuidado con todo lo relacionado con el salario mínimo interprofesional y la renta mínima de inserción. Bien, ¿qué es lo que yo creo, ¿no? Para evitar todos estos posibles problemas?
en algún otro vídeo lo he comentado, ¿no? Yo creo que es un tema de empleo público, ¿no? Un tema de reparto del empleo público. ¿Para qué? Para que, digamos, esas personas no fuera algo en plan decir, vale, yo tengo la renta mínima de inserción, gano los 500 euros y ya está. No, yo creo que hay que hacer que estas personas sean útiles para la sociedad, que el empleo que podamos generar socialmente se reparta, que no haya empresas que se aprovechen de esta situación, porque, como habéis visto, habría muchas posibilidades de que muchas empresas se aprovecharan de esta situación y con esto conllevará que estas empresas podrían favorecerse respecto a otras empresas pues que directamente pues fueran más responsables, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la problemática pues puede ser bastante potente, ¿no? Yo creo que el salario, la renta mínima de inserción tiene que estar muy, muy asociada a un tema de que sea la propia administración la que genere estos empleos, porque si no las distorsiones que genera el mercado yo creo que son tan potentes que no lo veo, de verdad no lo veo, no sé vosotros cómo lo veis, pero yo creo que no. Y bueno, yo creo que esto es un poco el tema, ¿no? Yo creo que es algo que muchos de vosotros lo estáis pensando, ¿no? Es decir, va a haber gente que le va a merecer la pena trabajar, ¿por qué no le va a merecer la pena trabajar? Luego mucha gente puede que directamente no merezca la pena trabajar. ¿Por qué? Porque incluso, aunque tú tengas esos 200 euros adicionales que te van, al final te puedes encontrarte que ir a ese sitio vas a tener unos costes de desplazamiento que tienes que pagártelo con esos 200 euros, o tienes unos gastos de sociabilización dentro de la empresa. Esa sociabilización dentro de la empresa pueden ser como tomar un café, tomarte tu pincho de tortilla. Dios, ostras, estoy pensando en bares, perdonad chicos. ¡Ay, qué dolor! Los bares. A ver cuándo los abren ya, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Y yo creo que habría que dar una vuelta, ¿no? Yo creo que corresponde, yo creo, mucho a los políticos que den una vuelta de cómo esta renta mínima de inserción tiene que estar, ¿no? No podemos permitirnos socialmente que haya gente que se muera de hambre literalmente, y también tenemos que evitar pues que esto genere unas distorsiones muy potentes en el mercado. Si os dais cuenta, con lo que he dicho, directamente el trabajo a media jornada, pues salvo que vayas a trabajar el 17% del tiempo, pues dejaría de tener sentido. O sea, no tendría sentido que nadie que fuera a cobrar el salario mínimo trabajara a media jornada, ¿no? Entonces, por toda esta distorsión que, digamos, que provoca, ¿no? Hay otras preguntas que nos vamos a hacer con la renta mínima de inserción, y es cómo afecta a otras rentas que pueda haber a nivel de diferentes comunidades autónomas, como la región del País Vasco. Creo que también en Cataluña también hay una renta. Entonces, ver cómo influiría, y sobre todo yo creo que es algo que el gobierno debiera hablar directamente con las administraciones autonómicas para ver cómo poder hacer esa renta y cómo, digamos, pues pueda afectar a toda la estructura, digamos, económica. Y yo creo que el cambio en la estructura económica pues puede ser bastante potente, ¿no? Nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, like. Si os gusta todo relacionado con economía, etcétera, ¿por qué no? Suscribiros, it's free. Y nada más, un saludo a todos, salud y república.